Para comenzar esta mesa, comienzo agradeciendo la invitación a participar de ella, que es un tema especialmente importante para mí. Y quisiera hacer una introducción planteando algunas de las cuestiones que creo que tendrían que atravesar el discurso relativo a las voces de culturas indígenas y mestizas en los museos. No creo que todas ellas tengan que ser planteadas, pero sí identificar algunas de estas cuestiones. Lo primero es la concepción misma de lo que es arte indígena y popular. En principio, el arte indígena tiene como categorías diferentes, no solamente categorías sensibles, estéticas, sino categorías conceptuales. Y llamamos arte indígena con una operación que en un momento aparece como transgrediendo el concepto de arte occidental basado desde Kant en el predominio de la forma sobre la función. Es decir, toda la estética moderna occidental se ha basado en el hecho de que la mera forma es la característica o la nota esencial desde la cual se define el arte. O sea, aquellas funciones que secundarias, según Kant siempre, y simplifico llamando a Kant a todo un grupo de pensadores y a todo un momento del pensamiento, que supeditaban la función a la forma, eran artes secundarias, artes menores, artesanías, etc. Sin embargo, si nosotros nos retraemos al concepto de arte que de hecho viene rigiendo el pensamiento sobre el arte, vemos que acá hay como un doble discurso. Por una parte, en realidad, cuando hablamos de arte, estamos hablando de una serie de manipulaciones sensibles o juegos con las formas, juegos en el sentido de Wittgenstein con las formas, a partir de las cuales se involucra el sentido, o hay un incremento de significación, una intensificación del sentido, o sea, tiene ese momento de juego con los sentidos para acrecentar el sentido, o involucrar o perturbar el sentido. Desde ese punto de vista, evidentemente, todas las culturas diferentes o diversas que nos siguen el canon occidental de la hegemonía de la forma acceden a la categoría de arte. Son formas artísticas. Tiene el momento estético, que es el momento en el cual se manipula la forma, y el momento poético en el cual se crea de cara a un contenido de verdad. Esta situación se vio como facilitada con el concepto de arte contemporáneo, que recusa justamente la autonomía de la forma y la abre a diversos sistemas que no están basados en la hegemonía del significante o en la dictadura del signo, como ha sido llamado, y permite el acceso o facilita o promueve, casi diría reclama el acceso de lo que está más allá del puro reino de la forma, una serie de contenidos literarios, narrativos, históricos, psicoanalíticos, y en el plano del arte indígena, lo que tiene que ver con situaciones de rituales, funciones chamánicas, formas de entretenimiento, de diversión, etcétera, que conforman el corpus sensible, diríamos así, de una comunidad. Esto por un lado. Por otro, la idea, bueno, en general, el arte indígena, como el arte popular, está en situaciones de subalternidad, es decir, no participa de las notas del arte hegemónico y actúa, no sé si como opuesto, pero sí como diferente a las notas que definen la cultura hegemónica. En nuestro caso, es la cultura global de mercado, para simplificar las cuestiones. La hegemonía obviamente facilita una serie de zonas de tensión, de intercambio, no es puro blanco y negro, ni se trata de una oposición en el sentido contradictoria, sino una diferencia o una tensión, si quieren,
entre formas alternativas que producen diversos procesos de significación, independientemente, pueden coincidir o no, pero son independientes de las marcadas por el mercado y sus instituciones hegemónicas. En segundo lugar, una cuestión de lo contemporáneo. Si lo moderno era entendido como el desarrollo lineal y evolutivo de una línea que avanzaba de lo menos a lo más, o de lo antiguo a lo más nuevo, etc., lo contemporáneo es siempre visto o sentido como una serie de tiempos o destiempos en los cuales se involucran diferentes sensibilidades y diferentes sentidos de tiempo. Por eso yo personalmente me niego a hablar de arte indígena como el pasado y arte contemporáneo como lo actual. El arte indígena es también actual y justamente la contemporaneidad, más que una etapa, es una perspectiva. Podemos analizar contemporáneamente una obra del Renacimiento también, y supone una polifonía y también una situación de coexistencia de miradas distintas. En tercer lugar, la cuestión de los cruces interdisciplinarios del museo. Muchas veces ha sido una gran conquista el hecho que los museos de arte indígena no sean museos etnográficos, sino museos de arte indígena. Es decir, sobre todo esté apuntalado, señalado y subrayado el momento estético formal y la potencia expresiva o poética de las obras. Sin embargo, el hecho de la interconexión de diferentes disciplinas autoriza, yo casi diría promueve la posibilidad de que también una colección considerada desde una mirada artística, digámoslo así, sea también cruzada por perspectivas históricas, etnográficas, políticas, etc. ¿Por qué? Porque precisamente una de las características del arte indígena es su compromiso con la trama total de la comunidad. Es muy difícil desprender un momento estético formal de una corriente intrincada que cruza una serie de otras lecturas de la realidad y perspectivas de la realidad. Creo que hasta la ciencia puede analizar, nutrirse y entender momentos que están dados en un momento de arte indígena, porque incluso el arte lo que tiene es la virtud de hacer comparecer un momento poético, y eso significa un momento de ausencia que no está precisamente presente en la obra y que enriquece la comprensión de oscuridades, de vibraciones, de otros lados o de momentos invisibles que no se muestran en la obra, cosa que un museo estrictamente científico, diríamos así, trata al máximo de agotar el objeto, explicarlo todo, decirlo todo y desde una concepción omnipotente del conocimiento, entender todo ese objeto. Un museo de arte indígena trabaja con esa forma poética que muestra y oculta, y entonces está como privilegiando la posibilidad de zonas de ausencia donde resuenen otras significaciones y no todo está dicho. Es imposible agotar, como en cualquier obra de arte, la significación de un objeto, y entonces hay un espacio para que respire interrogaciones y renueve las preguntas que el propio objeto plantea como objeto problemático, ¿verdad? Eso yo creo que se relaciona bastante con una cuestión de, en general, en los museos, que una vez abolida la autonomía formal, eso pasa con cualquier museo contemporáneo y pasa también con los museos de arte indígena, cómo poner en tensión el momento de la pura mostración aurática, diría, o el brillo del objeto, su belleza o su manifestación, sino cuál sería un museo de arte en este caso, ¿verdad?, con la información que hace necesaria, si no agotar el objeto, sí dar pistas desde las cuales, o referencias o reflexiones documentales que nunca van a terminar de describir completamente el objeto,
pero ayudan a contextualizarlo. Y en situaciones de arte indígena eso es fundamental. ¿Por qué? Porque si no nos quedaríamos fluyendo solamente el aspecto estético sin entender las situaciones de opresión, de violencia, de dominación, de discriminación que sufren los pueblos indígenas. Mi crítica máxima en este caso, mi antiejemplo es el Quai de Branly en París, que tiene una de las colecciones más hermosas de arte primitivo, como ellos llaman, ¿verdad? En el cual está el arte indígena está como exiliado al pasado, no tiene presente ni mucho menos futuro, fue como congelado en su mejor momento de expresión y están borradas todas las huellas o todos sus indicios de su pertenencia a una comunidad determinada, a una sociedad determinada y sobre todo desprendido de la situación de colonización y de violencia que ha ensangrentado y ensombrecido muchos de esos objetos. No está mal que se los exponga y que se muestre también la capacidad creativa, porque yo creo que un alegato en pro de la diversidad y de la diferencia también considerar a los pueblos indígenas no solamente como los más oprimidos y los últimos en una escala social determinada, sobre todo en los países sudamericanos, sino también como grandes creadores capaces de enriquecer un acervo patrimonial contemporáneo que se encuentra bastante desorientado, por cierto. Y si el gran desafío del arte contemporáneo es cómo lograr un mínimo de forma, un mínimo de autonomía estética, sin caer preso en el cerco de una autonomía que ha sido superada, ser capaz también de enriquecerse con contenidos potentes que van mucho más allá de la forma, sin menguar la belleza o la potencia o el valor del silencio poético de sus expresiones. Y creo que en el arte indígena se da esa posibilidad. No digo que todos los objetos sean así, pero está abierta esa posibilidad y eso enriquece también una cuestión, un problema y casi diré yo una obsesión del arte contemporáneo, como en la dialéctica autonomía, heteronomía del arte es una cuestión que desvela toda forma de arte contemporáneo. El aspecto político resulta fundamental, cómo asegurar la participación por una parte y cómo sustraerse a una lógica de puro mercado por otro. Es decir, sustraerse no significa no negociar, no significa que se pretenda que las obras sean absolutamente puras y no ingresen a los circuitos de la venta, sino en este caso, lo malo no es de que una obra de arte indígena cambie o no cambie, sino de que sean los agentes los que deciden que se cambia o no, o sea, la autogestión, la autodeterminación de los pueblos indígenas que decidirán qué incorporar de nuevo, qué conservar, qué dejar y cómo renovar sus repertorios simbólicos e imaginarios para que no queden excluidos en el puro pasado. Bueno, estas son algunas de las cuestiones que posiblemente resuenen en los discursos y que yo planteo como un encuadre que puede ser enriquecido, puede ser discutido o hasta negado, etcétera, pero podría orientar cuál entiendo yo en pocos minutos, cuál sería la problemática de un museo de esculturas indígenas y mestizas del mundo, ¿no? Vamos a comenzar con una... Pues yo les pido de que nos ciñamos realmente a los 5 minutos que había sido propuestos, no tanto por una decisión mía, sino porque el formato de este encuentro es esto, y en todo caso, si hay cuestiones que sobrepasan ese tiempo que es mínimo, que es apenas una puntada, ¿verdad? Podría ingresar posteriormente en las conversaciones que se tengan en esta mesa. Bueno, vamos a comenzar con Janet Hahakwayuk Schild. No sé si dije bien, pero es un nombre precioso que me cuesta pronunciar y tiene unas resonancias que mi pobre occidentalidad es incapaz de seguir, pero te doy la palabra entonces, Janet. Thank you. I'm going to
start by invoking my language. U shakshi klayats. U klasish Jeanette a kwayakshish a house at aksuk new channels at u mixu Stella August na nixu the late Ida Swan August shish. Tatne is Ocean Wind Song, Teo Wind Dancer in Towson, Kavanaugh Windstorm. So I took a moment to invoke my language because our elders say, know who you are and know where you come from. And I don't know much more than that salutation because of the legacy of colonization in Canada. So I invoke what little I can. And I light a candle, as you can see on the PowerPoint, as a way to acknowledge our ancestors that are represented in our respective institutions. And I acknowledge the beautiful living Mother Earth, or Turtle Island, as we lovingly call it back home. I've asked time and again how to acknowledge the ancestral lands in this area, and it's a point of interesting conversation at the least, but I met someone from this territory recently this morning, and he said, acknowledge Mother Earth, because our ancestors are alive with us. So I acknowledge the earth that we are all so fortunate to be a part of. I do work at the Royal Ontario Museum in Toronto. My name is Jeanette Aakwayakshis. I have a career goal. I started out as a trauma counselor, and I moved towards arts education. I don't know if anyone's ever done counseling, but it's exhausting. So I shifted gears and went towards arts education. And when I was hired at the Royal Ontario Museum, I explained that my trauma counseling will add extra sensitivity to the type of work they wanted me to do at the ROM. And I set a goal, and I modified my presentation ever so slightly, that not only do I want to thaw out colonized minds, but thaw out and indigenize colonized minds. And I think that's important because even our own community has experienced internalized racism and oppression that's based on race, class, gender, and even religion. So I think it's really important to acknowledge that, not to romanticize Indigenous people as being uber spiritual or everybody in touch with their culture. I was raised in multiple foster care homes and raised by white people, and I've spent a good chunk of my lifetime always coming home, because I was born into a colonial legacy, not by choice. I also work with in our museum, it's customary for Indigenous people to consult their elders when something important is happening in their lives. So when I told the elders I was going to get a job at, I was ambitious, but that I was getting an interview for a job at the ROM, the one elder, Wanda Whitebird, said, just remember, you're looking at ancestors behind that glass. There's no artifacts there because they were stolen from living cultures. And we celebrate that those ancestors were made for the unborn. And just because I might be 100 years, 200 years removed from what we see behind the glass, it's not just me as the unborn from the original source, but my unborn and my unborn's unborn, because they're imbued with meaning and our history and oral tradition. I also work at an institution that is officially 100 years last year, so we're 101. I think we look great. And I think that the ROM also has this dynamic history of working with Indigenous groups. So they've set a bed of coals, and I've arrived to ignite more community engagement and authentically work with Indigenous communities so that we are representing a diverse group of voices. We have more than 70 distinct nations in Canada, 633 communities, and 40 to 60% of us live in the city. So there's a lot of effort to keep our culture alive in public institutions that can be one medium to make that happen. I also have had the good fortune of pulling together an Indigenous Community Advisory Committee, and because I work within the Learning Department at the ROM, all of those folks have links to education in some way. They could be classroom teachers, curriculum develop folks, writers, elders, people from the Métis community, where it's a really simple way of saying that is mixed blood communities, mixed heritage, and also folks that work in classrooms. So at one time, the ROM used to believe itself, commit itself to being a world, like a world-class tourist destination, and that mandate has changed very quickly to the ROM connects visitors to the world and each other. And that's also to appeal to the local community engagement work that we need to do to be able to sustain our attendance at the ROM. So a little bit about myself. My job is made possible by the Slate Family Foundation. My name, as big as it is, translates one who gives away and still stands tall. And I waited a lifetime for that name because not everybody knows, including Canadians, that our art and our language and our cultural expression was outlawed between 1884 and 1951 under the potlatch ban. So when I was interviewed by the radio and they would not say my name, I had it legally changed
because I think it's important that we invoke our ancestors, and it's a very meaningful name to me. I come from a place called Ahousaht, and I playfully say, how's it going, so people can wrap their tongue around a word they might not have heard before. And I am a proud to call myself an arts educator. I also keep my traditions alive as a cedar bark weaver. I do beadwork, I do textile art, as you might notice from how I dress. And I'm a proud mother of a soon-to-be 22-year-old, one that's already turned 14, and one that's soon to be 7. So this baby needs to be updated already. So for fun, this is how you say my name, Kwayakshish. And I have Indigenous Advisory Circle community members that are filmmakers, Métis, educators, as I mentioned, folks that visit the ROM quite regularly, a youth representative, an elder. We also have someone from the Ministry of Education, which raises our profile because we have the mandate to include Indigenous content at every grade level. We also have curatorial on staff, which also plays to the legacy of the leadership role that ROM plays in engaging Indigenous communities. I have staff training, and I get paid just enough that my workmates have to take my training, and it's an important time in our history for us to create a balanced perspective on what happened in Canada, to look at ongoing contributions of Indigenous people through a contemporary lens, and also making it a learner-centered experience so that we experience experiential learning. Indigenous education training is based on those principles, and we also have the opportunity right now to develop an Indigenous colonial timeline. We just had the Truth and Reconciliation Commission wrap up collecting testimony of residential school survivors in Canada. And just to give you some context, my mother was born in 1945, and she was stolen from her family when she was 7. Just to put that in perspective, you know, it's not just a black and white photograph. There's heartbeats attached to that experience. So out of that colonial timeline, we're not just going to talk about what hit the fan historically around, you know, what colonial experiences happened to us, but balancing that with Indigenous accomplishments, successes, and contributions. And professional development opportunities are vital because while we're mandated to include Indigenous content, our mainstream educators don't have that backdrop. So I also play a leadership role outside the ROM as a co-chair of one of Canada's largest school district. We've been able to get the school district to acknowledge the territory formally with a motion that was passed. We also got them to pass a motion to actively hire Indigenous educators, like mandate that they hire Indigenous educators. And also we're looking to get them to send another motion to acknowledge the ancestral lands every morning in every school before we sing O Canada. So we're playing a leadership role, and as we get closer to 2017, celebrating Confederation, we have important responsibilities to acknowledge those territories. I know I don't have a lot of time, so I'm just going to hope that you might have read some of the outreach that I do. But what I want to acknowledge is that professional development is vital. We also have youth leadership opportunities that the elders want it to be inclusive. And I'm here today because Americo and I shared a panel in Cardiff, and I think they were impressed that I was talking about Indigenous people as living cultures, that the ROM has a track history of tackling difficult truths, and my hire represents pushing that envelope further. And museums need more color to represent the diversity, and we also have to avoid memories being selective. So I end by lighting all these candles to acknowledge all of your ancestors if they happen to be represented in our museum collections. And I also value the support of the Maktusis Hutli Society for helping with some partial sponsorship, the Slate Family Foundation, the Canadian Museum Association, and Canadian Heritage. Happy to talk to you more after. Chu, shakshi kleyets, chu. Bueno, ahora vamos a escucharle a Alía Colombino, del Museo de Arte Indígena de Paraguay. Bueno, haciéndolo un poquito rápido, el Museo de Arte Indígena es parte del Museo del Barro, en realidad, el Museo del Barro de Paraguay, como para que más o menos, o sea, no es solamente el Museo de Arte Indígena, sino que está adentro de otras tantas cuestiones que se exponen allí, porque van a ver alguna foto allí de la sala. A ver, acá tengo el... Sí. Hablamos en esta mesa, lo que nos proponían era hablar de cómo hacer ingresar el pasado
dice cómo insertar el pasado en el presente. Se habla de pasado, yo no creo que esté mal hablar de pasado, pero identificarlo a las culturas indígenas siempre, de manera insistente, me parece un problema grave, como si estuvieran las culturas indígenas exiliadas del concepto de historia como proceso de construcción. Yo preguntaría, en todo caso, o sea, yo querría poner en cuestión un poco esto y yo preguntaría cómo insertar el presente en el presente. Cómo insertar el presente en su amplia variedad, con sus múltiples maneras de ser visible, cómo exponer las condiciones de existencia y de producción de un elemento cultural, de un objeto o lo que fuere. Por eso estoy hablando acá, en realidad, de esa palabrita que dice inoculación. Entonces, la inserción de otros presentes o quizá de pasados a otros pasados supone desde luego una problemática. Traigo a colación un caso, ¿sí? En el cual trabajé. Lo que estamos viendo es el arete guazú, es un ritual chiriguano del Chaco Central en Paraguay. También existe una cultura muy parecida en la Argentina y también en Bolivia. Esta es la sala, un poquito en contradicción con lo que decía Jeanette. Este museo fue armado con las diferentes culturas indígenas que están representadas. Trae a colación una muestra que se llamó Perder la forma humana, una imagen sísmica de los 80 en América Latina. Fue curada por una red, Conceptualismos del Sur, que tiene alrededor de 50 o más personas involucradas. Esta muestra fue inaugurada primero en el Reina Sofía, en el Museo Reina Sofía de Madrid, que como todos saben es un museo de arte contemporáneo, y iba a itinerar por diferentes lugares. En este caso fue Lima y Buenos Aires, estuvo acá en Montref. Fue, dentro del guión curatorial, digamos, mi propuesta fue dar cuenta de ese presente adentro de otro presente, o de un pasado cercano dentro de ese pasado cercano. Consistía en exponer un complejo. Por un lado, el arete guazú, o este ritual, ¿no? Y lo que significó este ritual, además, para la postulación de un concepto de arte indígena desde la mirada de quien tengo aquí a mi derecha, que es Ticio Escobar. La misma muestra rompía los límites de una exposición de arte, pero esta propuesta que hice yo no dejó, digamos, fue problemática también para la propia red y fue problemática para el Museo de Arte Reina Sofía en el momento en el cual se propuso, ¿no? Porque estorbaba, ¿sí? Entre comillas. Dificultaba el pensamiento acerca de la cuestión justamente de la contemporaneidad. El arte indígena, empecé a pensar a partir de eso también, el arte indígena nunca va a encastrar con lo que los centros hegemónicos y sus reproductores llaman arte contemporáneo, pero dialoga con él y hasta lo discute desde esa otra imagen, desde esa otra realidad. Es una contemporaneidad confrontando otra idea de contemporaneidad. Suponemos que el tiempo nos iguala, suponemos que lo contemporáneo debería hablar de más o menos lo mismo o que debería corresponderse, pero el arte indígena actual desequilibra esa certeza y yo personalmente creo que la hace balbucear. La negativa hasta hoy en día de pensar el arte indígena a la par que el arte erudito que se emparenta con lo que dicta la historia del arte, de mirarlo en salas distintas, sigue siendo por lo menos para mí curiosa. No digo que no sea problemático, pero creo que es sano incluir lo problemático. Es importante que algo no cuadre con el resto, que algo se salga del libreto, algo que no empalme totalmente en el andamiaje construido y que lo haga tambalear. Siempre va a sobrar algo, siempre va a faltar algo, y eso creo que resulta incómodo para lograr un equilibrio que a veces yo creo que no es deseable. Si bien hubo en la muestra un espacio especial para el complejo, que era este, ¿sí? Decidimos diseminar las máscaras rituales. Se ve allá un punto
a la izquierda, que eran como máscaras, varias máscaras diseminadas a lo largo de la muestra. Allá hay otra. La idea era que den cuenta de una estrategia que trataba de parasitar el llamado arte contemporáneo. Las máscaras que estaban dando cuenta de una presencia que incomodaba, una presencia ambigua que no llegaba a entenderse del todo. Lo parasitario ocurre en tanto y en cuanto, yo trabajo mucho con el concepto de lo parasitario, ocurre en tanto y en cuanto un parásito nunca es bienvenido, nadie quiere un parásito en su cuerpo, nadie prepara su lugar en su cuerpo. El parásito toma un lugar vulnerable, una herida, una porosidad, una mucosa. El arte indígena y su ser contemporáneo yo creo que atacan la herida que deja abierta esa concepción de arte, más bien de lo que la historia hizo del arte. La idea de que las máscaras de un ritual indígena transculturado estén mirando desde sus ojos vacíos el ritual de la cultura occidental es en este caso de un museo europeo, ¿verdad? Y después de museos de raigambre así bien erudita, ¿no? Que además podría considerarse un círculo ritual, es que exista una mirada extraña al interior mismo de la muestra, casi como cuando la sociedad occidental asiste a los rituales indígenas. El arte indígena puede quizás mostrarnos eso, que el museo no es más que un sitio ritual occidental, un espaciamiento de tiempo y espacio para mirarnos. Y quisiera terminar leyendo lo que escribió justamente Ticio Escobar en su libro La maldición de Nemur, describiendo el Tovich, que es el círculo ritual Ishir. El Tovich es la casa del verbo, la sede del mito, pero también la antesala de la imagen. En el Tovich se enseña y se discute, se norma y se controla. Allí cantan y oran largamente los chamanes y organizan hasta el mínimo detalle escénico los maestros de ceremonias. Allí se ayuna y se come solo ritualmente. Se aprenden los métodos de la purificación y el valor del silencio. Se trabaja la memoria y el olvido. Se sufren pruebas severas para templar el espíritu y el cuerpo. Y se escucha con la mente abierta para alcanzar la sabiduría o rozarla al menos. Bueno, vamos a escuchar ahora a Sven Haakanson, que él es del Burg Museum de Estados Unidos. Chimai, hui gaslochmid I suchbiat. Hello, my name is Fish, and I am suchbiat. Before, I want to share, and I know I have a lot of slides to share with you, and I only have 5 minutes. I want you to take away from my talk the power you have with understanding your museum collections and what they mean for us as indigenous peoples, and what each piece embodies. You were talking about art. And to me, our art is an embodiment of our worldview, our way of life, and how we express it and care for it. It's not just art for art's sake. But I'm going to be talking about curating cultural landscapes through unwritten histories within museum collections. And each of you has that power to help our indigenous peoples not just change, but also use and understand to empower them to make healthier choices in their lives. I write, our history, past, present, our responsibility. In order for us to be able to understand who we are, we have to know where we come from. We also have to understand our history. I come from a place where we were treated as uncivilized, primitive savages. And that was even growing up in my own lifetime, being discriminated against because of my skin color, because of where I grew up in a village. Well, how do we change that? Understand our history. We go read through what Captain Cook and his men came. They were the first ones to actually write about us in English. I'm going to read this one here to you. This is one of Cook's officers. He wrote, "Through we descended down a ladder made of a thick piece of wood with steps cut into it, into a dark and dirty cave seemingly underground where our noses were instantly saluted with potent stink of putrid fish scattered about the house. We were welcomed to these murky caves by the master of the house and his wife and other females, sitting together in one part of the hut. Having been used to these many strange scenes since we left England,
We spent no time staring about us with vacant astonishment, but immediately made love to the handsomest woman in company, who in order to make us welcome refused us no favor she could grant, though her husband or father stood by. The women were raped right in front of the men. They were demasculated. And we've been taught this for over 200 years. We have no ability to stand up against what was done. And we keep passing that on, whether we realize it or not. And that's the scary thing with understanding that. That was a drawing right after that scene. I really appreciated this drawing because it has so much information ethnographically. But to me, it became a crime scene of what happened, what we were living with. And these are historical accounts of what happened to us, all of these things that continued, yet we're still here today. I had the privilege to be part of digging up a site where the Russians took over Alaska in 1778 or 1784. I grew up in a village, and it's a village on the bottom left or right-hand side is where I grew up. And we still practice these traditional ways of life. We live this way where we are Christian now. We run multi-million-dollar boats, multi-million-dollar, billion-dollar corporations. We celebrate 4th of July. Well, how do we change that? How do we stop us living and passing on that knowledge? I was involved with creating a program through a museum I used to run for 13 years, the Alutiiq Museum in Kodiak, where we created these different programs. Instead of having the museum in town in one place, we took the museum to the communities. How do we get that knowledge to where it belongs? Where, you know, that knowledge of knowing but living, where it becomes part of their lives. How do we create camps that celebrate the stories, the fishing, the dancing, the language, all of that was stripped away from us? How do we change that? By bringing that knowledge to a living context, creating our own exhibits. To the other thing that happened during the colonization, all of our objects were taken and spread across the world, in Europe especially. One of them in France, he collected over 70 masks. I worked with the museum there, and we translated his journals to get these songs to bring them back. Up until 10 years ago, we weren't carving very many masks. We weren't telling stories through masks because we were told they were evil. They were bad. But when you read these, old man, where is my helper? Will I find him down there? Who should I take the catch to? It's not about what we were told, worshiping evil things. It's about how do I bring food to you so we can sustain ourselves. So those masks have stories. In France, we created these products, books, workshops, so we can bring it back to the community. We put that stuff back into a living context. Working with museums in Russia, working museums in Peabody Museum at Harvard, where we're discovering new things that we had no idea that existed. We found a double-bladed paddle. Within a month, we were having our carvers making those double-bladed paddles that we didn't know existed until 2011. Spoons, dances. But the one thing I want you guys to think about is the power of what you can do with museum collections. If you look at the boat and where these gentlemen are standing, that bulbous bow, this is science. And as I was doing research, I realized these boats are pretty amazing. But these boats disappeared from Kodiak by the 1850s. They were gone. We had no idea they existed. I searched the world. I found some diagrams. I found written notes. But most of the collections are models. There's 13 models that exist around the world of this boat. That's it. Models. No full-size ones, no big ones. So looking at the museum collections that were dug up in the 90s, I found at the Burke Museum, they had a model. What I did is I sketched it out, blew it apart, made kits, so that I can then go and work with the community where the village of Akiak last year. We made 13 models working with kids, young and old, where we built these boats. But we taught them about engineering. We taught them about this bulbous bow, which is pretty amazing when you think about the fact that there was no models like this
except the museums, and we made 13 last year for the first time. Well, let's take it a next step. This summer, we built a full-size one. So we now have the first full-size one that belongs to the village in Akiak. We had 3 generations of people, children, adults, elders working on it, where we have learned to build a boat, but our museum collections are living because of the knowledge embodied within each piece. Shows how collections are relevant and important to our communities. The past and present knowledge is living, and that repatriation of knowledge is not objects. Each piece is unwritten written history of our culture past. And that was the result from this summer, as of 4 weeks ago. So, using museum collections to bring lost knowledge, but empower the community to understand how not just amazing they were, but the knowledge that is embodied within each piece, and that change you can make. Instead of considering themselves, oh, I'm just stupid, they can't say that. Because this bulbous bow, I found out from a colleague that the military designed a bulbous bow on the boats, the large boats you see, from a dolphin. We had that for 1,000 years on our island. When you tell a young adult that, think about what you do for their lives. Instead of having, oh, I can't do it, wait a minute. If our ancestors had that, why can't I do it? So using collections to make those changes. Thank you. Bueno, muchas gracias, participantes de esta mesa. Creo que al escucharlos, lo primero que salta es el tema de la diferencia que existe entre un museo de arte indígena, no solamente por el hecho que se exponen piezas correspondientes a una sensibilidad, una estética, una visualidad distinta, sino el hecho de que en todo caso son piezas vinculadas con una memoria comunitaria, con una praxis comunitaria, con un sentido comunitario. No solamente en el hecho que en algunos casos sea la propia comunidad la que monta los museos y que hay museos de sitio hechos por las propias comunidades, que son quizá los que mayor sentido tengan en cuanto es el sujeto social el que conserva su propia memoria, la elabora, la interroga y se proyecta a partir de ella, sino por el hecho de que esos efectos performativos que recién mencionabas, Sven, de que es el sueño, en cierto sentido, del arte contemporáneo. Cómo actuar sobre la realidad, cómo reactivar procesos que parecían dormidos, cómo convocar la memoria. En el caso de los indígenas hay una cuestión política que es muy interesante, que también tiene que ver no solamente con la autonomía, sino con la construcción de autoestima, ¿verdad? Nosotros somos capaces de crear alternativas artísticas, culturales, incluso civilizatorias, que son los que nutren la diversidad contemporánea de la cual necesitamos todos. Hoy, actualmente sabemos que la diversidad biológica, natural, ambiental, tiene su contraparte absoluta en la diversidad cultural y se sostiene en ella. Estas son formas a partir de las cuales se construyen modos alternativos de vivir y de pensar que enriquecen el menú, perdón por usar una palabra tan banal, que tenemos como para comprender la diversidad del mundo. Miguel Bartolomé es un antropólogo argentino que vivió en México mucho tiempo y trabaja con los pueblos guaraníes. Dice que cada vez que se extingue una etnia se pierde un proyecto civilizatorio, ¿verdad? Se pierde como una cocina, una erótica, una estética, un lenguaje, una manera de ver y comprender el mundo, y eso significa una pérdida enorme en términos de la diversidad de las culturas, sin las cuales correríamos el riesgo de convertirnos en una cultura única y perderíamos
prácticamente la cultura, porque la cultura surge precisamente en la fricción de la diferencia, en fricción, contacto, litigio, alianza, reflejo, especular con otras culturas. Si existiese una sola cultura en el mundo, no habría cultura, no sería rasgo diferencial de un ethos, de una comunidad o un grupo humano. Tal. Entonces, a mí me parece importantísimo, por una parte, lo que planteaba Lía, el derecho a la contemporaneidad de los pueblos indígenas, no verlos solamente como cosa del pasado, sino como seres que están construyendo un tiempo de muchas maneras. Lo que planteaba Jaja, que su nombre me gusta, Janet, en el sentido de también recuperar el tema de la visión de los antepasados. Para los indígenas, la inscripción histórica, que muchas veces para nosotros occidentales es traumático, como asumir un determinado pasado y procesarlo, resulta para ellos, en la figura de los ancestros, la posibilidad de ir reconociendo un proceso y reconociendo un lugar en ese proceso. Y prácticamente configura las veces de lo que podría ser una religión, no religión en el sentido precisamente cristiano del término, sino una religión, una religar o un factor de cohesión comunitaria y de comprensión conjunta de sentido. Y lo Sven ya señalaba, ¿verdad? El hecho de remitir a prácticas, a formas, a maneras de ser y de vivir que han tenido y siguen teniendo vigencia y resuenan en la comunidad muchas veces como una forma de reforzar el orgullo y la identidad entendida siempre no como una cosa ya hecha, terminada y que define, sino como un proceso continuo de construcción. La identidad siempre es un constructo subjetivo nunca terminado. Me gustaría si alguno de los ponentes quiere decir algo y luego pasar la palabra al público para que pregunten. Janet, vos querías decir algo. Thanks, Sven, for bringing up the image of the Nootka house, because that's my territory. And I have to say I have a lump in my throat because I know that you acknowledge that as a crime scene, because I see those same images in the research I have access to. And I think it not only, I mean, we're talking about art in one sense, but when you unpack that rape scene, what you have is a legacy of Indigenous women, men being demasculated, but Indigenous women being sexualized and eroticized, and that creates a modern link to the epidemic of missing and murdered women in Canada. We have more than 1,500 women that have gone missing and murdered in the last 15, 20 years. When you show up with boatloads of men without women, that's problematic. I'm not just a good-looking Indigenous woman, and neither is my daughter. But it doesn't make us a target to go missing or murdered. So I think it's important to contextualize how history minimizes and looks down and puts down, and how that narrative carries over, and what kind of responsibility do we take to interrupt that. So I wore a dress today, which is my art, and it's about butterfly, and butterfly is the gift of potential. It's being able to change from one to another, and we have a volunteer in the audience who's going to share with you some origami. It might not be Indigenous, but we can learn from each other's cultures. I've made more than 100 origami butterflies to share with you today, because my name means one who gives away and still stands tall. And our gift giving, our art, our gifting culture represents you taking this away as my payment for you to remember what you most need to from today, not just from what I said, but what we've all said. And I also had a kaleidoscope in the audience. If you want to take a quick look through that, I hope that at the very least you come away from this session seeing the world just slightly different, that Indigenous people have the integrity and ability and tenacity to speak for ourselves and collaborate. It's not that we want to dominate and take over museum culture and ways of doing business, but we need a more balanced perspective and be realistic that Indigenous people are a problem historically, and we did not go away. Because I know in my heart of hearts, one of our elders has a phrase that says, "This day belongs to me." Thank you. If you don't get a butterfly, I have more that I've made just in case.
Sí. Good afternoon, everyone. Buenos tardes. Good afternoon, presenters. Thank you for your voice. Talk about indigenous art, or we often are referring to art made some time ago, and I wonder what is your thought on opening up the concept of indigenous art for contemporary makers? Is that a part of the conversation in your communities? I'm curious. I'm glad you brought that up. I'm trying to remember. I think it's Michael Yolangas, who's a Haida Gwaii artist, and he's definitely a contemporary artist. He does manga, so he does a fusion of Japanese, like cartoon image, like manga, like a graphic novel. So that's important. And he's also published his book, and his publishers hate to hear him tell people to cut the book up, but if you buy 2 books, it opens up to one big piece of art. And then he told his publishers they'll have to buy 3 books because then they want to keep a bound copy. But the other is he says he makes his art big so you can't miss it. So he makes it out of steel and like you can't move it. It's so big. So we have the Ontario College of Art and Design University, and there are huge graduate numbers coming out of there doing contemporary art. So it's everywhere. I mean, we're contributing all the time. In music and dance and theater, we have genres. I mean, we didn't get the right to go to university in Canada till the 1960s, because that's when we got the right to vote. But we do, from there, have abilities to contribute, and there's lots of evidence, and I'm sure at a museum you know that as well. Yep. Buenas tardes. Más o menos a todos, pero basada en la experiencia que vos tuviste y también basado en lo que dijo ella sobre somos un pueblo mestizo. A lo mejor vos tenés la posibilidad más porque vivís en Paraguay de estar más cerca de culturas originarias. Yo viviendo en Córdoba no tengo esa posibilidad, pero en mi búsqueda de rescate, de ser tejedora y de transmitir eso a las siguientes comunidades y que ese patrimonio oral no se pierda, y en mis investigaciones y habiéndolo leído a Ticio siempre y a Juan Hacha y buscando todo esto, mi pregunta hacia vos específicamente es cómo, ¿en dónde encontraste mayor rechazo de la muestra? Ya que al yo intentar mostrar lo que la mezcla de pueblos está haciendo, es decir, artistas que están haciendo arte contemporáneo, pero muy metido en el textil, muy metido en la cerámica. ¿Cómo presentar en una sala convencional algo que no lo es? Y cómo armar algo que no quede vacío de contenido y de esta parte de ritual. Bueno, y ahí va para todos también la pregunta. Específicamente en este caso, ¿verdad? Como la muestra la muestra entera tenía que ver con momentos poéticos, políticos, y que atravesaran con cierta concepción de arte de toda América Latina en situaciones de represión de Estado, ¿no? Tenía que ver con un momento específico. Por historia, ¿verdad? Todas las culturas indígenas y sus expresiones, su arte, su cultura ha sido violentamente colonizados, ¿verdad? Pero, digamos, en Paraguay sucedió también un poco que por la lejanía de ciertos espacios, ciertos rituales, no es que se perdieron, sino que se reconfiguraron y lo que hicieron las comunidades indígenas fue muchas veces resignificar ciertas cuestiones, pero siguieron, digamos, manteniendo una estructura bastante, o sea, y que les representaba a sus agentes, ¿verdad? A las personas de esta comunidad, ¿no?
Entonces, no es que hay que rescatar nada, digamos, ¿verdad? Sino que ellos mismos rescataron, siempre rescataron sus rituales, ¿verdad? Entonces, en esta cuestión como de resistir, porque siempre se habla del activismo, pues, y se habla desde lo urbano. Y en realidad, para mí, muchas de las culturas indígenas en sus espacios hacen activismo, justamente al resistirse a la desaparición cultural, ¿verdad? A través de estas puestas en escena muy potentes, ¿no? El rechazo en la muestra se ve porque no se entiende muy bien qué está haciendo eso ahí, ¿no? Justamente porque no se entiende que un ritual pueda ser leído en clave contemporánea y en clave arte. ¿Por qué? Porque generalmente se lo asocia al pasado, como si el arte contemporáneo no fuera hijo de un pasado que tiene ¿cuántos años? Miles, ¿verdad? Entonces, todos venimos de algún lugar, o sea, ¿verdad? Y todos... Entonces, bueno, fue difícil, sobre todo con... obviamente ustedes saben que todas las muestras en todos los lugares del mundo tienen gente que las paga. Entonces, estos lugares, estos espacios institucionales necesitan como justificaciones, ¿no? De por qué está eso ahí. Y mucho de mi trabajo fue hacer ver la contradicción en la cual las propias instituciones están sumergidas, ¿no? Y no hubo manera de decir que no, igual, porque no hubo manera de dejar afuera este episodio. Y bueno, ¿de qué manera eso se entiende? Y bueno, nosotros no solamente pusimos, primero es entrar, ver un montón de cosas, tener una obra de León Ferrari que haga una máscara acá, ¿verdad? Y, o sea, ¿qué es esto, verdad? O sea, ¿qué hace esto acá, no? Y eso también a mí me gustaba, o sea, a mí me parecía muy interesante esa situación como de confrontar y, bueno, hasta que llegaban a un espacio que mostré, ¿verdad? Que era un espacio más acotado, en el cual se mostraban no solamente estas máscaras, hay unos bonetes, y también había fotografías, pero también sobre todo, y yo creo que ese era el pivote, digamos, ¿verdad? Para estar afuera o adentro de la cosa, un pequeño documental que hicimos con la comunidad chiriguano, ¿verdad? Y sobre todo a través de una de las personas más, un sabio, digamos, de la comunidad, que es Pascual Toro, que es el músico, el que guarda la música del ritual, que era muy importante para mantener, digamos, vivo bueno, así. Ella quiere hablar también después. I think it's important to understand statistically, English and other European languages love their binaries, us and them, right and wrong, civilized, uncivilized, but it also organizes our relationship to time, then and now. So in academia, we can call that space in the middle erasure, and Christians call it the sin of omission, and it serves the same purpose. If we don't talk about it, it didn't happen. When it comes to how we express ourselves artistically, I think we get stuck in this notion that we're only frozen in the past, like you referenced the museum in Paris about primitive folk. And what I want to add to this is a storyteller I was talking with Sven about over the time I've met him is Terry Tafoya, and he very passionately said, every tradition was once brand new. Every song, every dance, every ceremony, and if it was for the good of the people, it would stay. And if it was for personal gain or greed, it would be lost, or it would not be repeated. And so there's room for new tradition. Don't just think of Indigenous people in the past tense. I'm here. I have a heartbeat. Ask me who I'm becoming, not who I was and who my family was. Who am I becoming? Who are my children becoming? Because I am not frozen in the past. I wear nylons from time to time. It still makes me Indigenous. At my heart, I have a heartbeat. I bleed red. We have a rack of bones. And at one point in our evolution, we all had to huddle around the fire to keep warm. So how do we now, fast forward, harness some of that traditional knowledge that can still guide us in a good way in the future, but how do we work collaboratively to see whole people, not fragmented pieces of the past?
Creo que el tema de el cruce entre el concepto de lo contemporáneo y lo cultural indígena tiene por lo menos tres perspectivas. En primer lugar, lo que habilita el propio sentido de qué es lo contemporáneo. Lo contemporáneo ha dejado de ser considerado como era considerado moderno, como una linealidad evolutiva, procesual, teleológica que apunta a un lado, sino como una ruptura de tiempos y la posibilidad de hablar de muchas contemporaneidades. Es imposible hablar de muchas modernidades. Existe una sola modernidad, que es la modernidad occidental hegemónica, es lo moderno, lo otro es premoderno, amoderno, modernidad paralela, modernidad agregada, modernidad diferente, etcétera. Por la modernidad es una. Mientras que lo contemporáneo es una enorme cantidad de voces distintas, de tiempo. ¿Por qué? Porque ser contemporáneo es como ubicarse ante mi propio tiempo, ¿verdad? ¿Cómo discutir, cómo pelearse, diría Heidegger, con el propio tiempo, que es lo que en cierto sentido hace el arte, ¿no? O sea que el arte es fundamentalmente anacrónico, no está siguiendo un tiempo, sino que lo está así como lidiando con su propio tiempo. Entonces, esa primera es una cuestión de contemporaneidad. Entonces, pueden ser contemporáneas piezas que pueden ser producidas hace muchísimo tiempo, pero se siguen teniendo vigencia, produciendo hoy y teniendo un sentido, teniendo algo que decir. Yo quise probar en una experiencia parecida a la que hizo Lía, cuando yo fui curador de la Bienal de Valencia con Kevin Power, una Bienal de arte contemporáneo latinoamericano. Yo llevé piezas ceremoniales de arte indígena y shir que son precolombinas, pero que se siguen haciendo hoy. Entonces le decía, bueno, son piezas contemporáneas porque se hacen hoy, tienen vigencia, se usan, tienen sentido para esa comunidad. Era provocativo, ¿no? Pero era demostrar también una tesis, ergo son contemporáneas. Eso por una parte. Por otra parte, existe una mirada contemporánea ilustrada sobre otras maneras de ver el mundo que se enriquece notablemente con esa perspectiva. Una manera, y lo contemporáneo es también, casi diría yo, una cuestión de óptica y supone una transversalidad, ver en diagonal, atravesar toda la historia, se puede atravesar, incluso pensar el arte renacentista de una manera contemporánea, etc. Pero también existe una cuestión que tiene que ver con lo contemporáneo como relacionado con determinadas formas que discuten el sentido, que incorporan lo anacrónico e incorporan una visión quebrada del tiempo, e incorporan la diversidad que está relacionada con la primera, ¿no? Entonces son obras que son contemporáneas, se siguen haciendo hoy, mantienen una vigencia determinada, y yo creo que eso da una dimensión de contemporaneidad. En algún caso se hablaba, hay un tema que es complicado, hasta qué punto se discute eso en unas comunidades indígenas. Y bueno, hay comunidades que discuten y otras que no. El término arte no siempre está presente. Reconozcamos que estas son recortes que se aplican desde una mirada ilustrada. Y por último, hay una manera de hacer arte contemporáneo en el sentido ilustrado del término que hacen los indígenas. Me cupo el gusto de ser jurado de un arte indígena, la primera Bienal de Arte Contemporáneo Indígena que se hizo en México. Ahí lo contemporáneo era lo que nosotros entendemos como arte contemporáneo ilustrado. Era fundamentalmente videos, eran instalaciones, eran fotografías, eran objetos, eran relatos, eran todo el menú del arte contemporáneo actual. Y era absolutamente interesante ver una serie de videos, una serie de fotografías, porque suponen una perspectiva diferente muchas veces. A los indígenas uno le da una cámara fotográfica y te cuenta una historia y rompe la dualidad, como señalaba Jeanette, entre esas dicotomías entre lo que es un documental y lo que es ficción. A una indígena Che le pedían que hiciese una documental
y ella de pronto comenzó a contar historias, lloraba, reía, danzaba, representaba, era una cosa, inventaba, hacía una serie de cuestiones porque ella se sentía contando un cuento, contando un relato que incorpora lo ficcional también como una forma incluso de argumentar mejor en pro de un registro histórico o etnográfico determinado. De modo que yo creo que ese cruce de lo contemporáneo, lo indígena, lo otro, enriquece enormemente, no solamente enriquece, es parte fundamental del concepto de contemporaneidad. Y yo no creo que lo contemporáneo se me dio como una etapa, terminó lo moderno y vino lo contemporáneo, no, sino como una perspectiva que pueda atravesar la modernidad misma y que puede como suponer sobre todo una perspectiva de vigencia de tiempos anacrónicos, rotos, circulares, o d'après-coup, o formas de recuperar, de releer un pasado y formas de considerar lo que en pasado se encuentra hoy puesto en presente, ¿no? Solamente ese aporte quería hacer. I do want to make a very quick presentation to my co-panelists. It's customary, as you can tell by my name, that I do give away. And in our culture, we have the tradition of being able to acknowledge the good work that you're doing here and being able to then move forward. Oh, can you hear me okay? No, We have to keep that? Okay, so I want to, I don't have anywhere to clip this, but I want to wrap everybody here with my love and appreciation and take that energy with you in the good work you do as a way to continue the good work and feel that your work is very vital to the work that we need to accomplish as Indigenous people and the work we're doing to represent each other in our museums with more respect. So I want you to keep up the good work, and thank you for being a part of today. Shakshi Clayets.